Hola Piscis, bienvenido al Elía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, verlo completo, para de esa manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. De esta manera también participas en el sorteo de premios. Recuerda que si deseas una lectura privada conmigo, en el primer comentario encontrarás mis datos de contacto y que esto pues es maravilloso para ti. Bueno, hoy estamos en un especial que se llama Esto quiere decirte esa persona especial. Recuerda, mi hermoso, que si tú quieres saber sobre economía, está el tarot semanal que se subió los domingos y lunes. Y si quieres saber amor para solteros, está el especial amor de viernes y sábados, ¿ok? Esta lectura es general, no tiene fecha ni sexo específico para escucharse, tampoco tiene una identidad a quien vaya dirigido. Toma lo que resuene, deja pasar el resto y siempre ve a tu signo ascendente, porque si no la lectura te va a quedar a medias. Si no sabes tu ascendente, en el primer comentario te dejé un link para que lo vayas a ver. Bueno, comenzamos el día de hoy. Recuerda que la lectura tiene dos partes, tu mensaje general y la respuesta. Si tienes una petición especial de oración, déjamela en los comentarios. Me está diciendo no es tarde para recuperar eso que crees que has perdido. No sé para quién vaya específicamente este mensaje, pero me está diciendo te estás dando por vencido antes de tiempo y tú lo sabes. Mira que aún hay esperanza, aún hay posibilidad de rescatar esa situación, o al menos de que las cosas queden en los mejores términos posibles. Me alegra porque siento paz y tranquilidad al momento de tener esta lectura y porque te está diciendo regresa la esperanza. Estás dando por sentado de que las cosas no van a salir bien cuando no es así, ¿sí? Tu segundo mensaje el día de hoy te dice acoge la luz del cambio. Mira que yo veo que hay una transformación positiva de adentro hacia afuera que va a llegar muy pronto en una situación y que te va a permitir recuperar algo o alguien. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios, porque realmente yo siento que viene ese aspecto positivo que le va a dar un giro de 180 grados a una situación que te está quitando la paz, que te está quitando la tranquilidad. Te dice, lo divino te ayuda a gobernarte. En estos días, mucho cuidado con salirse de las casillas, mucho cuidado con salirse, digamos, de ese lugar, de comportarse bien, ¿sí? Siento que hay alguien intentando provocar de tu parte reacciones negativas y que honestamente esto pues no te conviene. Veo que hay una persona analizando mucho tus acciones, como para ver en qué puede hacerte caer, ¿sí? Entonces cuidado con esto, por favor, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a la respuesta de la pregunta en cuestión y te invito a suscribirte, activar la campanita, a darle like a este video. Tenemos la letra M, otros dicen que es M y W, pues tómenlo como M y W. La letra F, la letra Z, la letra E y la letra C. Recuerda que esta es la inicial del nombre, la inicial del apellido
o la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, suenan muchos pájaros, no sé la verdad cómo se llamen. Este es el momento perfecto para decir el nombre de esa persona especial en tu mente. ¿Sí? Nombre completo. Recuerda que este mensaje es si es tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, si están juntos o en contacto cero. Esto quiere decirte respecto a lo que está sintiendo, a lo que está pensando, a lo que realmente quiere y a lo que espera de ti. Veamos nuestro radar de signos. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Virgo, Capricornio, Tauro, Sagitario y por acá tenemos un Libra, ¿ok? Y bueno, en cuanto a lo que esta persona siente en este momento, mira que es una persona que no la está pasando para nada bien. Es una persona que honestamente es como si no hallara la paz y la tranquilidad. Siente mucho desconcierto, pero al mismo tiempo esta persona, nos dice la carta de la búsqueda, sabe que existe algún tipo de solución para poder resolver un conflicto, una separación, un distanciamiento que a día de hoy se presenta entre ustedes dos. Veo que realmente esta persona es como si hubiese intentado alejarse de ti, hubiera tomado una decisión firme y contundente, pero a la larga las cosas pues no le han salido tan como él quiere o como ella quiere. Respecto a sus pensamientos, dice que esta persona poco a poco está recobrando la esperanza. Tenemos aquí el hierofante al lado del progreso y es una carta de conquista, de esperanza. Es una carta de que esta persona confía espiritualmente que va a poder resolver esta situación contigo. Siento que es alguien que no se va a dar por vencido tan fácilmente. Dice no, esta vez no. Y es que me resuena que ya hubo alguien importante en la vida de esta persona. Puede ser incluso que ustedes dos tengan una conexión de vidas pasadas y en una vida pasada esta persona te perdió. Y esta carta de los pensamientos me dice ahora no. Esta vez no. Esta vez no te voy a perder. Esta vez no voy a permitir que las cosas terminen mal para nosotros dos como pareja. Ahora no. En cuanto a lo que esta persona quiere hacer, mira que tenemos al reparto y a la esperanza, pero esta carta tiene a Libra, ¿sí? Y nos confirma casi que la carta anterior nos está diciendo que esta persona quiere ahora una relación más equilibrada. Se ha dado cuenta de que si esta relación, si este vínculo perduró en el tiempo, fue básicamente porque tú y solo tú te echaste la carga durante mucho tiempo. Veo que tú fuiste o has sido la persona que siempre ha buscado una solución, que siempre ha buscado al otro a pesar de que el otro haya sido el que se haya equivocado, y ahora esta persona está siendo consciente de que si las cosas pudieron superar ciertos obstáculos fue porque tú te diste a la tarea de colocar tus recursos emocionales frente a toda esta situación. ¿Qué se espera de ti?
que no te niegues a la posibilidad de este renacimiento, de esta regeneración, que medites las cosas con calma, que abras las alas para volar, que no le cortes las alas a un amor que según esta persona especial todavía tiene mucho futuro. Yo no sé si esto realmente pues sea correcto o no, pero yo creo de verdad y de corazón que pues hay que escucharle. Aquí yo siento que hay que escucharle, que es una persona que se ha dado cuenta que como tú no hay dos. Wow. Vamos a ver ahora qué nos dicen, qué vamos a clarificar con el Gran Tarot. Y vamos a sacar qué más quiere decirle esta persona respecto a sus sentimientos. Dice, estuve confundido en cierto punto de la situación y siento que en medio de mi confusión te lastimé, que te dije que nos diéramos un tiempo, un espacio, que fuéramos con calma, pero realmente siento que en medio de mi confusión ahora te transmití eso, que ahora sembré dudas respecto a lo que siento. Veo que en algunos casos realmente sí hubo un triángulo amoroso y que todo esto realmente pues es un karma que le está pasando a tu persona especial. Aquí veo muchas lágrimas, ¿sí? Veo una persona que además tiene que resolver muchas situaciones porque tiene un problema de codependencia emocional muy grande. Veo que a través de ese 5 de espadas, que es una persona que incluso en términos de salud en este momento no la está pasando muy bien. Siento que cualquier problema de afección o de salud que tenga tu persona especial es una somatización. Y si tú quieres saber realmente por qué es ese dolor o lo que sea, te invito a que coloques, por ejemplo, si es dolor de espalda y biodescodificación en el Google y así entiendas un poco más. Porque siento que esa persona está somatizando o puede ser tú, porque esto sea una lectura en espejo. Respecto a lo que quiere esa persona encontrar la luz, tenemos al anciano, al mismo ermitaño en su posición vertical y está diciendo quiero encontrarle una luz o un camino a toda esta situación. Siento que es algo que se ha vuelto desgastante. Veamos qué te aconsejan al respecto tu persona, tus ángeles y hadas. Y el mensaje viene canalizado por el custodio de las ciudades. Te dice, recibes protección y cuidado, estás protegido por los arcángeles. Hay una protección de tu aura muy positiva. Entonces, en medio de toda esta situación, creo que sales bien librado, bien librada. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y déjame un comentario con la palabra corazón y así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de lecturas privadas y en los en vivo. Te quiero mucho y bendiciones.